está allí y actualiza la información. Adelante, compañero, ya estamos a tu lado. Gracias, Andy. Un gusto poder estar contigo, con la audiencia de Latinoamérica. Tenemos una entrevista muy interesante a continuación con la Secretaria Nacional de Planificación, Saría Moya, a propósito de lo que fue el informe a la Nación, algunas cifras que proporcionó el mandatario que han generado de alguna manera controversia e incertezas. Lo vamos a tratar de aclarar a continuación con quien sabe evidentemente del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, señora secretaria, por este espacio. Muy importante poder aclarar, por supuesto, a la ciudadanía y al ámbito internacional. Este discurso del presidente, muchos señalaron que fue innovador, rápido, pero es muy importante saber si es cuantificable, comprobable todo lo que dice el presidente. Y en ese sentido, usted que conoce mucho de la ejecución de este plan de desarrollo, ¿nos podría decir si toda la información que se proporcionó el día viernes pasado está pegado a la verdad y es comprobable? Bueno, buenas tardes con todos. Realmente muchas gracias por este espacio en el cual podemos aclarar ciertas dudas que puedan existir, pero más bien yo creo que el formato tan innovador que decidió utilizar la presidencia para este informe a la Nación es lo que ha permitido que hayan datos que sorprendan, porque son apenas 6 meses de gestión, recibimos un país con una caja fiscal bastante crítica y por eso, lógicamente, y en un conflicto armado interno parecería un poco difícil lograr tener tantos resultados. Todos los datos presentados en el informe a la Nación fueron remitidos por los ministros encargados de ejecutar la política pública con su firma y además muchos de ellos, la mayoría de ellos están ya, o sea, siempre han estado en las páginas web. Por ejemplo, los incrementos dentro de las exportaciones de un trimestre del 2024 versus el trimestre del 2023. Esos incrementos están registrados dentro de la página web del Banco Central del Ecuador y en el Boletín de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Pesca. También tenemos muchísimos datos que ha estado entregando la Policía Nacional y que han generado algún tipo de debate, pero creo que el debate es saludable, porque esto no ha pasado en el Ecuador en los informes a la Nación. Usualmente los discursos que son de 3, de 4 horas hacen que la ciudadanía se sienta cansada y los datos realmente no quedan en la retentiva de ellos. Pero ahora este formato ha hecho que eso quede y que la ciudadanía quiera ver esa información, quiera buscar esa información y eso es muy bueno. Es muy importante también ver cómo estamos interpretando los datos y quiénes los están proporcionando. En el caso de los datos de seguridad, quien proporciona la información, la fuente oficial, es la Policía Nacional y que recopila la información a través de sus sistemas informáticos y esa información es 100% real. Ahora, respecto a esto último que acaba de mencionar y por todo lo que ha significado el tema de seguridad acá en el país, la cifra que daba el mandatario es una reducción de 27% en los homicidios. Sin embargo, muchas notas de prensa hicieron el contraste con lo que decía el sistema David de la Policía Nacional y se señala que hubo un 17% de la reducción de homicidios, que sí hubo esa reducción, pero que no era lo que decía el presidente de la República. ¿Cómo se puede entender esa cifra? Eso es muy sencillo. El presidente de la República, en varias de sus declaraciones y también la Policía Nacional, lo que ha dicho es que el momento en el que llega él a asumir la presidencia hace un cambio dentro de la política que se estaba implementando en seguridad a través de los decretos que se declara conflicto armado interno. Y a partir de esto, la Policía Nacional empieza a medir cómo va reduciendo el número de homicidios intencionales dentro de los mismos periodos comparados con los periodos anteriores a la llegada del señor presidente. Entonces, lo que se presentó en el informe a la Nación y lo que se ha venido verificando en estos meses y que se ha venido verificando en el Gabinete de Seguridad es los 6 meses que va en funciones el presidente versus los 6 meses anteriores a su mandato. Entonces, cuando nosotros analizamos este dato, que es como un dato espejo, porque hubo un quiebre, un cambio en la política pública, y ahí es cuando uno puede utilizar, y son registros administrativos, entonces uno puede hacer esta verificación de esta cifra espejo, ¿no? 6 meses después, 6 meses antes. Y perdón la pregunta que me parece muy interesante, para poder entender entonces cómo están midiendo. Y científicamente se hace así, se hace 6 meses. Actualmente, digamos, el presidente está desde noviembre hasta la fecha y con los 6 meses que le antecedieron, no con el mismo periodo de gobierno del año anterior. Se utilizan los dos. La Policía Nacional
ha utilizado los dos y de las dos formas se ven reducciones y hay que considerar algo. El Ecuador desde hace muchísimos años lo único que veía era incremento en la tasa de homicidios, era casi como una escalera. Y cuando nosotros asumimos el gobierno, una de las cosas que a nosotros nos decían algunos actores es que va a ser muy difícil siquiera contener esos niveles de violencia. Si baje 1% son vidas, pero es importante. Exacto. Entonces, lo que queremos saber es que si eran cifras reales. Son cifras reales. Entonces, el momento en el que se declara el conflicto armado interno, empieza a cambiar la tendencia por fin. Y al empezar a cambiar la tendencia por fin, era importante, si bien es cierto, y sí se hace la comparación, como usted la dice, abril, pero era muy, muy importante ver lo que sucede en este espacio de tiempo porque nosotros recibimos al país en índices de violencia muy altos. Me parece excelente para avanzar temas de empleo, que también es algo que también preocupa a todos. El mandatario decía 105,000 empleos jóvenes. ¿Cómo se puede cuantificar, medir eso? Incluso Ivonne Vega en algún momento, Núñez, dijo que podían ir y acudir para ver los contratos. ¿Cómo se puede corroborar ese monto? Porque hubo incluso reportajes de varios medios nacionales que decían que esto contrasta con lo que dice el INEC, que señala que el desempleo ha crecido en este gobierno, pero el empleo adecuado es el que se ha incrementado. Ya, a ver, aquí hay una cosa. El dato que se entregó en el informe a la Nación corresponde al registro del sistema que tiene el Ministerio de Trabajo, porque las empresas cuando generan empleo adecuado, es decir, una contratación con una afiliación al IES, lo registran en el Ministerio de Trabajo. Y el dato presentado en el informe a la Nación corresponde a los registros administrativos de este sistema que reposa en el Ministerio de Trabajo. El día de hoy la ministra de Trabajo dio una rueda de prensa, incluso dio datos con desagregación provincial, con desagregación por sexo. Un registro administrativo no se debe confundir jamás con una encuesta. ¿Qué es lo que realiza el INEC? El INEC realiza una encuesta donde se toma una muestra de la población y se hace una estimación de los niveles de empleo y desempleo. Pero al ser una encuesta, estos datos sí de encuesta, que es distinto a los de registros administrativos, esto se aplica específicamente para este tipo de datos, no se pueden comparar abril-diciembre, porque existe un tema de ciclicidad que se da al momento del levantamiento y de la interpretación de datos estadísticos, es decir, que tienen una probabilidad. Estos datos sí se contrastan abril contra abril, pero cuando uno hace la comparación abril contra abril, uno tiene que verificar algo que en estadística se llama que exista una diferencia estadísticamente significativa. En el boletín del INEC nosotros podemos encontrar los datos de la evolución de la tasa del empleo o desempleo y ahí hay un recuadro que nos dice si es que esa diferencia es estadísticamente significativa o no. Si es que no hay diferencia estadística, no podemos asegurar ni que aumentó el desempleo ni que disminuyó. Y tampoco se puede confundir con el registro administrativo del IES, porque el IES tiene un universo diferente al que tiene el Ministerio de Trabajo. Acordémonos de los afiliados que son voluntarios, de las amas de casa, entonces son diferentes cosas. Muy bien, cerrando esta entrevista, y me parece tan oportuno el poder venir a la fuente y que tengamos esta explicación tan didáctica. También se hablaba del tema de la reducción del riesgo país, según los datos del Banco Central, en 662 puntos, no en 1,000. El presidente decía que se bajó 1,000 puntos, pero no solo en su gobierno, sino desde el gobierno del presidente Lasso. Pero en general, aprovechando esta pregunta, le quiero consultar. ¿El mandatario ha tomado en cuenta contrataciones, obras entregadas desde el anterior periodo de gobierno o solamente lo que se informó fue lo que le competía a él, que sin duda en algunos ámbitos hay progresos y esto es bueno para el país? A ver, con respecto a la primera pregunta, el riesgo país, en cambio, hemos hablado de algunos tipos de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el dato del registro administrativo del empleo, que es un dato acumulativo. Tenemos el dato de las exportaciones, que es un dato que se va acumulando mes a mes. Pero cuando nosotros nos fijamos en el dato del riesgo país, es un dato que es un dato cada día. Cambia cada día y ese dato no se acumula con respecto al día anterior, no, es un dato que va saliendo todos los días, que mide la confianza de los mercados internacionales. Cuando nosotros recibimos del país, ese indicador estaba con una tendencia creciente, entonces venía subiendo y obviamente ante la situación que nosotros heredamos,
El ejercicio que hace el ministro de Economía y Finanzas al llegar, y lo ha dicho también en varias de sus entrevistas, es que sincera las cuentas. ¿Por qué? Porque habían algunas cuentas que no estaban registradas. Por ejemplo, el pago del IES. No se había mandado lo que en el Estado se llama a devengar, como a entregar. Entonces, no se veía esa deuda. Cuando nosotros llegamos, había un déficit de 3.000, pero al hacer este ejercicio se llega a un déficit de 5.000. Esos niveles de déficit y entre las otras cosas que estaban pasando en el país hace que este riesgo país suba hasta por encima de los 2.200 puntos. Entonces, a partir de eso se tienen que tomar muchas decisiones bastante complicadas, como subir el IVA, pero era una decisión necesaria. Y al hacer esto es que empezamos a recuperar la confianza de los mercados internacionales y ahora el índice país va variando igual todos los días, pero se encuentra en alrededor de 1.100 puntos. Entonces, en este tipo de indicadores es muy importante el considerar la tendencia y el punto más alto al que llegó, porque fue el punto en el que menos confianza teníamos de los mercados internacionales y cuando era más difícil acceder a créditos externos para poder financiar nuestro déficit. Y este es el dato que en sí se usa incluso cuando tenemos las reuniones con los organismos multilaterales, que son quienes nos dicen, les felicitamos porque lograron reducir incluso en 1.000 puntos el riesgo país. Entonces, sí, yo estoy muy contenta, se podría decir, con que se genere este tipo de debate. Dice el presidente, sí dice la verdad, dice el presidente. Claro que sí, y nunca ha sido la intención del gobierno mentirle a la ciudadanía, siempre ha sido la intención darle datos claros y con respecto a la obra pública, lo que nosotros presentamos fue lo que nosotros finalmente le entregamos a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos por la situación de la caja fiscal, ni siquiera había el financiamiento para sueldos y salarios, peor aún para obra pública, haya estado no planificada, porque como conversábamos en la anterior entrevista, todos los gobiernos quieren entregar centros de salud, todos los gobiernos van a querer entregar escuelas, todos los gobiernos van a querer entregar UPCs, pero ¿quién realmente lo hace? ¿Quién verifica que se pague un anticipo? ¿Quién verifica en qué nivel de porcentaje está el avance físico de la obra? ¿Quién utiliza estratégicamente los recursos para que estas obras se destraben y finalmente lleguen a la ciudadanía? Y eso es lo importante. Se está jalando los pies hasta las sábanas hasta donde llegan los pies. Exactamente. Y este gobierno no ha inaugurado solo obras con la inyección de recursos económicos. Tenemos inauguradas obras emblemáticas que salen de la gestión de los ministerios, como por ejemplo los 2 espacios integrales sociales familiares, que son obras muy grandes que se hicieron dentro del Gabinete de lo Social a partir de obras que estaban, edificios que estuvieron abandonados y que fueron recuperados gracias a donaciones y cooperación y asistencia internacional. Entonces, eso se inicia con nosotros y se entrega con nosotros sin mayor cantidad de recursos. Perfecto, gracias. Muy interesante poder tener esta postura. Es necesario desde el ámbito técnico entender cuáles son los parámetros para medir todas estas macro cifras que maneja el gobierno nacional y que fueron proporcionadas durante el informe a la nación. Esperamos que cada porcentaje, sin duda alguna, siga reduciéndose en el caso de los homicidios, porque son vidas de los ecuatorianos, que las obras se sigan incrementando y también los factores macroeconómicos favorezcan para el desarrollo del país. Esta ha sido la información. Tú sigues con más desde Estudios, Andy. Te agradezco, compañero. Así será. Tengan ambos una buena jornada.